El presupuesto de educación es un tema de interés, debido a que esta es la institución que mayor partida presupuestaria maneja desde que se aprobó el famoso 4% para la educación. Un año antes de la aprobación, esa institución recibió 50.295 millones, para luego ser incrementado de 95.050 millones en 2013 y en la actualidad su presupuesto supera los 223.000 millones de pesos. La dotación de mayores recursos presupuestarios a la educación pública dominicana, contrastada con los resultados que han tenido sus distintos indicadores durante los 10 años que van desde 2013 hasta cumplirse ahora justamente en el 2023. Vale la pena que lo examinemos. Hoy nosotros nos preguntamos y queremos que ustedes también se pregunten si el 4% por el que tanto marchó y pidió la sociedad dominicana fue para educación o para corrupción. En los almacenes del Ministerio de Educación hay al menos 1.632.792 libros en desuso. Es decir, que no se le puede sacar ningún provecho. Algunos de estos libros habrían sido adquiridos durante la gestión de Andrés Navarro. Yo compré, con esas actas, yo compré para 15 años, para asegurar 15 años, por ejemplo. Entonces, yo no preveí que el currículo varió, entonces ya tengo que cambiarlo. Durante su gestión, el ministro de Educación adquirió libros en el año 2017 y 2018. Cabe destacar que todos estos fueron posteriores a la ordenanza 03-2013, que modificó la estructura académica del sistema educativo dominicano, es decir, que se sumaron 2 nuevos cursos al nivel inicial, se redujo la primaria de primero a sexto. Mira, estos son libros, si ustedes ven el estatus, le dice, no cumplen con la modalidad académica actual. Sí, eso es producto de la nueva reforma curricular, la nueva actualización, adecuación curricular, y esa notificación está porque esos libros ya yo no puedo enviarlos a la escuela. ¿Por qué no se puede enviar a la escuela? Porque ya no cumplen con la modalidad académica, y eso es un informe del nivel. Si ya el nivel con ellos, los muchachos, ya no son actos, y eso es producto de la desactualización que hay a nivel de recursos. ¿En qué periodo o a partir de qué año se empezaron a tomar en cuenta las ordenanzas del 2013 para comprar libros? Para la aprobación de un nuevo currículum, que fue ya cuando yo llego, el currículum está aprobado. Pero comienza entonces un proceso que dura varios años de capacitación de los profesores, de los maestros del nivel. Estaba ya aprobado el currículum para el primer ciclo, o sea, el grado primero de primaria y el grado segundo y tercero de primaria, ese primer ciclo. En ese año ya estaba aprobado, en el 2017, y por eso es que en el procedimiento de entrega de materiales didácticos se emite una orden para producir lo que son las guías didácticas del nuevo currículum. No estamos todavía hablando de libros. Esas guías didácticas son los documentos que se van a utilizar para entrenar en el 2017 a los maestros del sistema de primaria, o sea, de primero de primaria, de segundo de primaria, a los técnicos distritales, a los técnicos regionales y a los técnicos nacionales. O sea, para el 2017 era improcedente, imposible hacer requerimiento de libros para el nuevo currículum, porque incluso apenas estaba ya debidamente aprobado para ese primer ciclo de primaria. Para que tengamos una idea de lo que pasó en educación, tenemos el siguiente ejemplo en el 2016. El ministro para esa fecha era Carlos Amarante Baret. Compró más de 92.000 libros de formación integral y humana de 7º grado. Al año siguiente, Andrés Navarro y su equipo adquirieron un poco más de 64.000 libros del mismo ejemplar, y para 2018 se recompraron 50.000 libros más del mismo tipo.
Para el año escolar 2019 a 2020, Antonio Peña Mirabal adquirió 66,000, pero en la actualidad, en los almacenes de educación hay más de 20,000 de estos libros que ya no tienen utilidad. ¿Cómo se relacionan las cantidades que se compran con la matrícula estudiantil? Si se compra la misma cantidad de estudiantes, No. Si se compran menos, si se compran más. Tú no vas a comprar la misma cantidad de libros conforme al número de estudiantes. Porque esos libros, una parte de ellos se recuperan por el sistema para entregarlo a los estudiantes que llegan al próximo año a ese nivel. Hay un nivel de descarte. En el 2017 el comité de compras estaba presidido por Freddy Radamés Rodríguez y como miembro estaba Nelson Ortega, director financiero, Juan Bello Rodríguez, consultor jurídico, Víctor Sánchez Jaques, viceministro de Planificación, Joanny Muñoz, directora de Libre Acceso, y Malvina Sepúlveda, secretaria del comité. En junio de 2017 se aprobó la recontratación de libros de texto para el año escolar 2017-2018, remitida por Nilda Taveras Ceballos. La institución firmó 9 contratos que ascendieron a la suma de 1.306.641.000 para adquirir un poco más de 7 millones de libros. Se mantenía en la época que usted asumió el Ministerio de Educación la política de la Secretaría en aquel momento de que los niños reciclaran libros, o sea, los de cuarto no tenían un libro nuevo, sino que pasaban a quinto y recibían el libro nuevo de quinto, pero los de tercero recibían el mismo libro de cuarto. Ajá, un porcentaje por el nivel de descarte. Es que no, esto no puede ser mecánico, o sea, y es por sentido común, es obvio que si tú tienes un documento con material vulnerable, que es el papel, durante un año, utilizándolo infantes, así si fueran adultos, va a haber un margen de deterioro en algunos, depende del cuidado que cada quien le haya puesto, que te lleve a ti a la conclusión como dirección de un centro educativo que ese documento, ese texto, no es justo que se le entregue a otro niño. Eso va generándote a ti un margen, un diferencial, que es lo que se reporta como nueva necesidad para el siguiente año. Las empresas que resultaron adjudicadas en 2017 fueron las siguientes. Editora Alfa y Omega, representada por Aura González Tabar, a quien pagaron más de 1 millón de libros que iban desde las áreas artísticas hasta cuadernos de matemáticas por más de 244 millones de pesos. A la empresa Casa Duarte, representada por Pablo Cuello Camilo, se le pagó un poco más de 258 millones de pesos por más de 1 millón de libros de lengua y literatura, de grados que van desde primero a octavo. Asimismo, la editora Edilsa les fueron comprados 608.248 libros de historia, ciencias sociales y naturales por más de 124 millones de pesos. Y a Impresos Turísticos les fueron pagados 158 millones por unos 790.000 libros de ciencias sociales, educación moral, biología, matemática, entre otros. Ambas empresas propiedad del actual senador Antonio Taveras. Cabe destacar que al momento de esta adjudicación no era senador ni había incursionado en la política. A Editora Centenario, representada por Homero Paulino Enríquez, el Ministerio de Educación le pagó un poco más de 122 millones de pesos por concepto de adquisición de libros de colorín colorado y matemáticas, entre otros. De su lado, a Ediciones SM, representada por Guillermo Cote Meléndez, se le pagaron 144 millones de pesos para la adquisición de 774.479 libros de formación integral religiosa desde quinto de primaria a cuarto de secundaria. A Ediciones Salomé, representada por Roberto Pérez Uriel, recibió un pago de poco más de 46 millones de pesos por la adjudicación de 195.384 libros de formación integral MANA para básica desde primer grado hasta el cuarto. Recordemos que esta última empresa figura en el informe de contrataciones públicas, quien detectó irregularidades en las adjudicaciones del Ministerio de Educación para la compra de los textos que serían utilizados en el nivel de secundaria durante el año 2022-2023 por más de 2.539 millones de pesos para adquirir libros digitales.
El órgano rector en su conclusión establece que encontró indicios de colusión entre los oferentes que resultaron adjudicados y la empresa editora Cosme Peña. Gran parte de los recursos que se encuentran almacenados en el depósito de Jaina fueron adquiridos durante licitaciones realizadas entre 2017 al 2019. Incluso, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación, en momentos en que mediante circulares se ordenaba retirar libros, paralelamente se realizaba una licitación para comprar esos mismos libros. El actual ministro de Educación asegura que usted adquirió libros en una especie de recompra cuando estaba ya terminando la vigencia de una ordenanza, por lo que al final del 2018 ya esos libros no iban a servir y que se hizo una recompra de grandes cantidades de libros a sabienda de que no se iban a utilizar. Ahí es que él comete un grave error. Un error que entiendo que puede deberse a una confusión que él tenga o a una desinformación que el ministro tenga. Y él, que es un especialista en temas educativos, debiera revisar bien esas afirmaciones. Porque, primero, para que un ministro ordene o apruebe nuevos procedimientos de adquisición de libros, eso tiene que venir necesariamente como solicitud de las áreas técnicas. O sea, ningún ministro de educación, por más especialista que sea en educación, podría generar una iniciativa de solicitud de nuevos textos escolares. Y en los documentos que te pude suministrar, se ve ahí claramente la trazabilidad del procedimiento, del origen, las áreas que solicitan los volúmenes de texto, el detalle de distrito educativo por distrito educativo. O sea, que todos los libros que se compraron en la gestión de Andrés Navarro fueron entregados. Entregados, exactamente, así es. Todo, entonces, que para yo poder entregar en tiempo récord, por ejemplo, en el caso del año de los textos de libros que se compraron, que fue el mayor volumen en mi gestión, que fue en el 2017, en esa adquisición de libros, para nosotros poderlo entregar en tiempo récord, que pudiera estar la totalidad en los centros educativos al inicio del año escolar del 2017-2018, fue necesario que yo buscara el apoyo de otras instituciones para la logística de transportación de esos textos. El ministro de Educación dice que su gestión compró libros que estaban desactualizados, que ya no se podían utilizar en el año corriente y siguiente, y que por lo tanto esos libros no se entregaron. Eso me sorprende, Yulisa. Yo realmente no sé de dónde pudo salir esa información que se le dio al ministro, porque eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nosotros estamos conscientes, yo y todo el personal que trabajó conmigo, de que los libros fueron entregados, pero además esos libros era obligatoriamente lo que había que entregar, porque a ese momento el currículum, aunque estaba aprobado, no estaba en vigencia todavía, porque se estaba entrenando a los profesores, específicamente de los primeros grados de primaria. Entonces, para mí es sorprendente una información de esa naturaleza, pero igual, habría que ver en los almacenes a qué libro se refiere el ministro, ¿no? Cosa que, bueno, no tengo acceso a los almacenes, pero definitivamente si hay libros en los almacenes, no puede ser el volumen de libros que nosotros adquirimos en esas fechas, tanto en el 2017 como en el 2018, porque fueron entregados.
En nuestro recorrido por el almacén de Jaina y conversando con Carlos Vidal, director de medios educativos, este aseguró que en las gestiones anteriores al 2020 se compraba y se imprimía de todo en grandes cantidades, por lo que los recursos sobrepasaban las necesidades que tenía el ministerio en ese momento. Con el paso de los años se fueron acumulando materiales de todos los ministros, incluyendo a Andrés Navarro. ¿Por qué presión preliminar? Es cuando tú tienes un documento para una versión preliminar, lo que significa es que ese documento está en consulta y que yo lo voy a mandar a la población docente para que la población docente lo retroalimente, y cuando se haga esa retroalimentación se hace una frecuenciación de los cambios y luego entonces usted imprime una versión definitiva. Pero yo no puedo imprimir, si tengo 100.000 profesores, yo no puedo imprimir 400.000 guías, cosas de esto, porque esto es uno por maestro. Entonces, hay muchas impresiones que sobrepasan la cantidad de docentes, entonces te sobran, y ya hay una adecuación curricular que entró en marcha en el 2021 y que está ejecutándose en las aulas, ya es distinto a esto, ya los maestros tienen otra revisión curricular en la mano ahora mismo, que es diferente. Por tanto, ya esto no se lo puede dar a los profesores. En el 2018, conforme la licitación realizada para la adquisición de libros de texto, el Ministerio de Educación adquirió 1.525.537 libros con las mismas compañías que el año anterior, erogando una cantidad superior a los 592 millones de pesos. Hay una parte a la que se refieren los datos que da Educación respecto de los libros que se compraron para el 2018. Y se lo voy a leer para no perder la idea de lo que ellos dijeron técnicamente. Sí, así es. El año 2018 era la fecha tope para cumplir con la ordenanza que modificaba la estructura académica del sistema educativo. ¿Por qué se hizo una licitación para adquirir más de 200.000 libros para octavo de secundaria? Y este era un nivel que iba a desaparecer más tarde o a más tardar el año siguiente. Ajá. Por lo tanto, no se debían comprar grandes cantidades de libros para ellos. Esos son criterios que tienen ellos con los que yo estoy opuesto. ¿Por qué? Porque esto es un debate ahora. Y yo iba a dejar por un año escolar a esos estudiantes sin libro, porque no iban a usar el próximo año, y dejarlos en un vacío. Para mí es algo absurdo. Usted puede tener ese criterio, pero ese criterio no lo puede llevar a cuestionar la idoneidad del ministro de turno. O sea, es una responsabilidad. Si a mí me dicen que los libros que vamos a comprar van a servir nada más para un año para los estudiantes, y que si no lo compro, esos estudiantes en ese año no van a tener libros, la decisión mía tiene que ser adquirir los libros. Porque si no se pierde, cae en una laguna ese año escolar. Entonces, como quiera, el argumento es inválido. Ellos pueden plantear eso, o él puede plantear eso. Vamos a ver si las áreas técnicas, Yulisa, estarían de acuerdo con un criterio de esa naturaleza. Pero lo que a mí corresponde es, así sea para un año, si hay que comprar los libros que sean necesarios para que los estudiantes no se queden sin los textos ese año, hay que comprarlos. Pero dice, y vuelvo a hacer énfasis en eso, que compraron cantidades que eran astronómicas, en demasía para la cantidad de estudiantes que había. Falso total. ¿Por qué? Porque eso sería, el equipo técnico que ahora hay en el ministerio, es el mismo equipo técnico que había en mi gestión. Esos profesionales no cambian por gestión, porque son profesionales de carrera. Son las mismas personas. ¿En las mismas posiciones? Sí, en las mismas posiciones. Los que cambian son los administrativos, pero los técnicos no cambian. Y decisiones de esa naturaleza vienen de las áreas técnicas. Técnicos en lo que yo llegué, lo encontré y confié en ellos. Y sé que son personas serias. No importa que yo no esté dirigiendo el ministerio. Y en este caso, repito, el cambio curricular es gradual. Primero se va cambiando el primer ciclo, que fue el que se cambió en el 2017, y ese primer ciclo, o sea, primero, segundo y tercero, fue para entrenar a los maestros, ni siquiera para darle nuevos libros de nuevo currículum a los estudiantes, porque no procedía.
Y en el 2018, si te das cuenta, la adquisición que hicimos para el 2018 fue prácticamente un tercio de lo que adquirimos en el 2017. ¿Por qué? Porque para el 2018 las áreas técnicas solamente requirieron un tercio, especialmente para el nivel de secundaria, cuyo currículum todavía no estaba en escena. Estaba en procesos de prueba, de entrenamiento, pero no en escena. Por eso que no podían haber textos de esa naturaleza del nuevo currículum para esos grados.